Bueno, buenas tardes. Voy a proceder a grabar más de la clase de hoy por el hecho de que estoy teniendo problemas de grabar eh, lo que es mis clases presenciales ahora. O sea, la aplicación que estaba usando. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó la verdad, pero ya no estoy pudiendo grabar, ¿verdad? De esa forma, entonces voy a tratar de grabar ya ahora. Por cualquier cosa ahora, o sea, obviamente que en clase voy a tratar de grabar otra vez para ver si es que ya me vuelve a grabar bien, pero en el caso de que no tenga algún problema el video, entonces ya tengo este repuesto. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las macromoléculas y después las biomoléculas, y vamos a terminar en la próxima clase, la última clase que tenemos, con un poco más a profundidad de lo que son las biomoléculas ahora. Vamos a hablar ya un poco más a profundidad de cada una de ellas. Hoy va a ser más bien de una forma más general todo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con lo que son las macromoléculas. ¿Qué son las macromoléculas? Espera un ratito. Bueno, ¿qué son las macromoléculas? Las macromoléculas son moléculas de enorme tamaño ahora, es decir, que son compuestas por miles o cientos de miles de átomos, ¿verdad? No solamente, por ejemplo, como el cloruro de sodio, que es un átomo de sodio, un átomo de cloro, ¿verdad? Que están constituidos por miles o cientos de miles de átomos. Pueden ser de naturaleza biológica, resultado de los procesos que ocurren en nuestro organismo ahora, en nuestro metabolismo mismo, o bien sintetizadas, o bien sintéticas, perdón, producidas por el ser humano, ¿verdad? En los laboratorios químicos o biológicos. Las macromoléculas que están compuestas por unidades moleculares más pequeñas, llamadas monómeros, que se repiten conformando su estructura, se llaman polímeros, ¿verdad? O sea, un polímero son varios monómeros unidos entre sí, ¿verdad? Los polímeros también pueden ser de naturaleza natural o sintética, por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos son polímeros naturales, mientras que los plásticos y las fibras sintéticas son polímeros sintéticos, obviamente. Ahí, por ejemplo, se ve en la imagen lo que es un monómero, ¿verdad? Un monómero, un eteno, y un polímero sería ya una cadena larga, ¿verdad? De carbono, en este caso, ¿verdad? Es importante entender también la diferencia entre macromolécula y polímero, que si bien ambos tienen un gran tamaño, no son exactamente lo mismo. Existen macromoléculas que no son polímeros porque no están formados por una unidad molecular que se repite. Como vimos acá, un polímero se tiene que repetir siempre: carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. En este caso, después puede ser carbono, cloro, carbono, oxígeno, ya depende de qué tipo de polímero sea, ¿no? Aunque siguen siendo, ¿verdad?, de gran tamaño, ¿verdad?, las macromoléculas. Por ejemplo, las grasas son macromoléculas, pero no son polímeros, ¿no? Por otro lado, existen algunos polímeros medianos, es decir, que su tamaño no es tan grande como el de una macromolécula. Polímero sería, entonces, para que tengan bien en claro, que sería la sucesión, o sea, sería la misma cadena, o sea, la misma estructura que se repite infinidad, o sea, muchísimas veces, ¿verdad?, a lo largo de.
de lo que es la molécula. Funciones de las macromoléculas. Bueno, las macromoléculas pueden tener muchísimas funciones dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de macromolécula sea, ¿verdad? Por ejemplo, y dependiendo de cuál macromolécula estemos hablando, por ejemplo, tenemos la macromolécula de lo que es la glucosa. Todo esto vamos a hablar más a profundidad, ¿verdad?, en la última clase, ¿verdad? Pero ya así un pantallazo, ¿verdad? Que la macromolécula de la glucosa, que es la glucosa, sabemos que es una fuente de energía, o sea, la fuente principal de energía de que tiene nuestro organismo, ¿verdad? Para poder realizar todo lo que son las funciones, o sea, todas las funciones realmente de nuestro organismo, o sea, movernos, comer, respirar, o sea, todo eso consume energía y esa energía proviene de lo que es la glucosa. Luego está la macromolécula del ADN, ahora que tiene una función totalmente distinta, ahora. Cuando hablamos de ADN, eh, es básicamente un dispositivo de memoria, ¿verdad?, celular empleado a la hora de sintetizar proteínas o la hora de la replicación celular. El ADN contiene toda nuestra información genética, ¿verdad?, que se va transmitiendo ahora de generación en generación. Puede ser ADN como puede ser RN también, ¿verdad? El ARN también tiene una función más de mensajera, ¿verdad? Que es para, que sería más una porción de lo que es el ADN y que es más bien para poder empezar a realizar las distintas funciones, empezar a sintetizar distintas proteínas o distintos sustratos, ¿verdad?, para poder empezar los distintos tipos de reacciones o, sí, reacciones y el metabolismo, que puede empezar el metabolismo de alguna que otra cosa, ¿verdad? Por otra parte, están las proteínas que cumplen funciones estructurales, ¿verdad?, de transporte y también actúan como catalizadores. Sabemos que las proteínas pueden estar presentes en lo que es la pared celular, también pueden estar presentes en lo que es, o sea, nuestros músculos están compuestos de proteína, ¿verdad? También hay proteínas que cumplen función en transporte, ¿verdad? Transportan eh, ciertas sustancias, ¿verdad?, o ciertas moléculas, ¿verdad?, a distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Y también actúan como catalizadores, o sea, aumentan la velocidad de ciertas reacciones químicas, ¿verdad? Un ratito. La estructura de las macromoléculas. Las macromoléculas, perdón. Y las macromoléculas sintéticas, como los polímeros del polietileno y el nylon, son muy usados en lo que es la industria química para fabricar plásticos o como también aislantes. ¿Cuál sería la estructura de las macromoléculas? Las macromoléculas por lo general están compuestas por unidades moleculares más pequeñas que están unidas por enlaces covalentes. Ahora ya hablamos un poco de lo que son los enlaces covalentes cuando hay enlaces entre átomos que no tienen una diferencia de electronegatividad muy grande, ¿verdad? Luego están los puentes de hidrógeno, que son generalmente enlaces entre el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, flúor, y por fuerzas de Van der Waals, que no son enlaces en sí, sino son pequeñas fuerzas de atracción entre moléculas que no tienen una electronegatividad marcada, o sea, no tienen polos bien marcados, ¿verdad? Pero pueden producirse polos inducidos, ya sea por una presión externa, ¿verdad?, que hace que pase, si por ejemplo un gas se presiona tanto que al acercar tanto estas moléculas a un gas X, ¿verdad? Hace que pase de estado gaseoso a estado líquido, ¿verdad? Entonces, al estar tan cerca, ¿verdad?, ya estas moléculas no tener
un polo, o sea, no tener un polo positivo, un polo negativo bien marcado, en algún momento los electrones, la posición de los electrones va a hacer que haya una ligera, ligera polaridad en las moléculas, entonces va a hacer que se atraigan, ¿verdad? Son fuerzas, ¿verdad? No son por sí enlaces, no son fuerzas, ¿verdad? Son fuerzas de no tanta intensidad, pero al ser una gran cantidad de estas, ¿verdad? Eh, entonces ya adquiere eh, una importancia, ¿verdad? Sí, ya tiene importancia. Dependiendo de la estructura, las macromoléculas pueden ser lineales, cuando forman largas cadenas que repiten algún orden de monómeros unidos entre sí por cabeza y cola, eso es lo que es el ADN, ¿verdad? Y los ramificados, ¿verdad? Cuando cada monómero puede unirse a otras cadenas formando ramas como los árboles, ¿verdad? De diversos tamaños a una distancia determinada de la cadena principal, ¿verdad? Que es una de las características principales de lo que es el carbono, ahora que tiene esa capacidad de tener distintos tipos de uniones, ¿verdad? Distintos tipos de formas, ¿verdad? Como hablamos en la diapositiva de lo que es un poco el carbono y lo que es un poco la capacidad que tiene el carbono. Por otro lado, ahora las macromoléculas se pueden clasificar según su composición en homopolímeros y en copolímeros. Los homopolímeros están formados por un único tipo de monómero que se repite a través de toda su estructura molecular y el copolímero está formado por más de un tipo de monómero, pero que siempre se repite, ¿verdad? La importancia de este tipo de macromoléculas. Las macromoléculas se distinguen del resto de las moléculas naturales y sintéticas en que poseen un enorme volumen y peso molecular debido a la cantidad exagerada, la cantidad grande de moléculas o átomos que tienen, ¿verdad? De átomos realmente que tienen eh, esa macromolécula. Como consecuencia, sus propiedades son más complejas y útiles que las de otras moléculas. Por ejemplo, los polímeros producidos por el hombre permiten la creación de materiales novedosos con aplicaciones imprevistas, ¿verdad? Son los sintéticos. Y por otro lado, ciertas macromoléculas biológicas desempeñan tareas complejas, ya sea como aportante de material y de energía para otros procesos, como hablan un poco de lo que es la glucosa, ¿verdad? El glucógeno también, que es un poco la reserva, las grasas también, que es un poco la reserva de energía, ¿verdad? O bien como mecanismos de acción bioquímica que ocurre como la insulina, que es la hormona de regulación de azúcar orgánico, que es el cuerpo humano, que está constituido por 51 aminoácidos. Los aminoácidos serían tipo la unidad mínima o la unidad por la que se producen las proteínas, ¿no? La unión de estos aminoácidos que crean las proteínas, ¿verdad? Después están infinidad de cosas. Hay proteínas que actúan en lo que es el control del volumen sanguíneo, por ejemplo, o sea, la bulimia. Hay proteínas que actúan en lo que es eh, ¿verdad? La defensa del organismo, del sistema inmunitario. O sea, las inmunoglobulinas en sí, los anticuerpos en sí son proteínas, ¿verdad? Luego están las grasas que actúan como reserva energética, ¿verdad? El glucógeno también, que es una reserva energética, o sea, tiene un montón. La importancia de las macromoléculas es demasiada, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que son las macromoléculas naturales y las sintéticas. Las macromoléculas naturales suelen ser compuestos muy específicos que cumplen funciones vitales. En algunos casos, como hablamos ya, eh, funcionan como insumo metabólico, como los carbohidratos, en específico la glucosa, y en otros son moléculas estructurales como los lípidos, que son grasas, ¿verdad? Que también son y pueden actuar como lo que es insumo metabólico, ¿verdad? Pero también no tienen funciones moleculares, estructurales, perdón, debido a que generalmente las membranas de las células de nuestro cuerpo están constituidos por una doble membrana lipídica, o sea, de lípidos, entonces también tienen esa función de estructura. Luego también son actores fundamentales de los procesos sumamente complicados como son el ADN y el ARN, ¿verdad?
que participa en lo que es la replicación celular en mitosis, ¿verdad? Cuando hablamos de ADN, hablamos de ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? El ADN es en sí el tipo, el que contiene toda nuestra información genética, ¿verdad? Que va a ser transmitido, ¿verdad? A través de nuestra descendencia, ¿verdad? Y el ARN que tiene más función mensajera, ¿verdad? Que es más bien es una porción de lo que es este ADN y actúa en lo que es la producción como les dije hace rato, de proteína, ¿verdad? Para poder realizar diversas funciones, ya sea de edición celular o algún tipo de reacción, metabolismo, ¿verdad? Algunos ejemplos simples también de macromoléculas naturales son el almidón, la celulosa. El almidón también es como una reserva de energía, la reserva energética que tienen las plantas. La celulosa que tiene una función estructural en lo que son las plantas. El glucógeno, que es la reserva de carbohidratos, la reserva de glucosa que nosotros, los las personas o los animales mismos también poseemos, ¿verdad? Es cuando la glucosa no se utiliza en exceso de glucosa, entonces este exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno. Luego está la fructosa, que también es una forma de un combustible que tienen también las plantas, ¿verdad? Y la lignina que está presente en la glucosa y la lignina que está presente en lo que es la manera. La lignina sería de la proteína, ¿verdad? La que está en la estructura de lo que es la madera. Luego están las macromoléculas sintéticas, como su nombre indica, son aquellas sintetizadas artificialmente por el ser humano mediante diversos procesos químicos en los que se controla potencia o acelera lo que es la unión de estos monómeros. Son particularmente importantes en la industria petroquímica de los derivados del petróleo, ¿verdad? De la cual obtenemos, perdón, importantes materiales orgánicos de tipo polimérico, ¿verdad? Como la mayoría de los plásticos, por ejemplo, polietileno o el PC o PVC también que se conoce, que tiene un montón de utilidades. Las más comunes son la producción de cañería, ¿verdad? Esa es la más común, luego el PVC también que se utiliza mucho ahora para todo plástico, que antes ahora se usa o se hace mediante el PVC, ¿verdad? Eh, que puede ser, por ejemplo, se hacen ahora carcasas de celulares, también se hacen lo que son las cañerías, tubos, ¿verdad? Se hace, se hacen partes de vehículos con PVC, la parte interna de los vehículos también con PVC, o sea, tiene un montón de utilidades, ¿verdad? Luego están las fibras sintéticas como el poliéster, el nylon, poliéster que se usa, o sea, todo el mundo sabe que se usa y se hacen muchas prendas de vestir con lo que es el poliéster. El nylon también que se pone, no se prenda de vestir, también se hace cremallera, o sea, cierre, se puede utilizar en la parte de la pesca, haciendo red, líneas para las cañas de pescar, se usa también de deporte, ¿verdad? Eh, se pueden utilizar haciendo calzado o haciendo raquetas de tenis, por ejemplo. Y después hay otros materiales de avanzada tecnología, ¿verdad? Como son los nanotubos de carbono, que son tubos microscópicos, ¿verdad? Son muy pequeños, ¿verdad? Generalmente, o sea, que se están empezando a usar para administrar ya sea calor o algún fármaco, ¿verdad? En zonas específicas, ¿verdad? Para tratar de células cancerígenas, por ejemplo. O sea, ese es el mayor uso que se le está dando ahora, ¿verdad? Y luego están las reacciones de polimerización. Es un poco más... es una parte un poco más tediosa, ¿verdad? Pero vamos a hablar así muy a grandes rasgos, ¿verdad? Para no, no complicarles demasiado, ¿verdad? Las reacciones de polimerización las podemos clasificar en dos tipos. Las reacciones de adición o de polimerización con crecimiento de cadena y las reacciones de condensación o polimerización por crecimiento en etapas. Cuando hablamos de polimerización por adición, este tipo de polimerización se da entre monómeros de la misma especie.
para tener en cuenta. La misma especie, o sea, homopolímeros, se que van a generar homopolímeros, dando un crecimiento de las cadenas poliméricas. Se produce a través de reacciones radicales libres o especies iónicas. Son de tres tipos, de radicales libres, reacciones catiónicas y reacciones aniónicas. Cuando hablamos de reacción de polimerización por radicales libres, algunos alquenos, ahora vamos a hablar de alquenos, ahora que tienen un doble enlace, o sus derivados se polimerizan en presencia de un catalizador que es el que inicia la polimerización generando radicales libres. Generalmente este catalizador tiene que ser es un peróxido. Este peróxido lo que hace va a hacer romper ese doble enlace, entonces va a generar lo que es la polimerización por radicales. O sea, se van a generar radicales libres, entonces se van a poder unir varios de estos radicales libres y generar lo que es el polímero en sí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de reacciones de polimerización por radicales libres, mediante la presencia de un catalizador, que en este catalizador generalmente es un peróxido. Luego están los mecanismos de polimerización catiónica. Las reacciones de polimerización catiónica, al igual que la polimerización aniónica, son muy sensitivas a los tipos de solventes usados, ¿verdad? Y el proceso en el extremo por el que crece la cadena es un catión, a un electrófilo, ¿verdad? Entonces, este tipo de polimerización se hace en presencia de generalmente ácidos, ya sea un ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, que son los más comunes, ¿no? Entonces, el catión, ¿verdad? El hidrógeno de este ácido es el que va a estar rompiendo lo que es el doble enlace de este polímero y va a poder generar la unión de eh, otros monómeros, ¿verdad? Y generar lo que es el polímero. Y luego está la polimerización aniónica, que si un anión es usado como iniciador y si un carbanión es formado como intermedio, entonces este tipo de polimerización es llamado polimerización aniónica. Este tipo de, de polimerización, ¿verdad? Generalmente se hace en presencia de agua o de alcohol. Normalmente son los que producen lo que es la polimerización aniónica. Entonces tenemos la polimerización por radicales libres, que es generalmente el catalizador es un peróxido, catiónica es un ácido y aniónica generalmente es agua o alcohol. Luego tenemos la polimerización por condensación, que la polimerización por condensación o polimerización por crecimiento en etapas es un proceso de polimerización en donde distintas sustancias copolímeros, ahora ya hablamos acá en copolímeros, reaccionan para crear uno o más monómeros, de los cuales se unirán entre sí para formar un dímero por reacción con otros monómeros, o trímeros o tetrámeros. Cuando son dos monómeros son dímeros, cuando son tres son trímeros, cuando son cuatro son tetrámeros, que dará lugar al correspondiente polímero. Durante la condensación, ¿verdad? Como eso es una condensación, moléculas simples como el agua, alcohol, ácido clorhídrico se obtienen como subproductos. Entonces, tenemos en resumen un poco lo que es las reacciones de polimerización son de dos tipos, reacciones de adición y reacciones de condensación. Las reacciones de adición las podemos clasificar en radicales libres, catiónicas y aniónicas. La reacción de adición más común es de radicales libres o radicalaria, también se le llama. Por lo regular, las reacciones se dan en presencia de un catalizador. En las reacciones de condensación o crecimiento por etapas, tenemos durante la condensación se obtienen subproductos de la reacción moléculas simples de agua, alcohol, ácido clorhídrico, entre otros. Y eso sería más o menos lo que es la parte de macromoléculas. Ahora voy a poner un poco lo que es la parte de
biomoléculas. Vamos a ver un poco lo que son las biomoléculas. Y vamos a hablar un poco de lo que son las biomoléculas ahora, en esta muy a grandes rasgos ya, para que en la próxima clase nos concentremos netamente ya en los puntos así, en ser un poco más específico, ¿verdad? En cada biomolécula. Cuando hablamos de biomoléculas, las biomoléculas o moléculas biológicas son todas aquellas moléculas propias de lo que son los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyentes de sus cuerpos. Se presentan una enorme y variado rango de tamaños, ¿verdad? Formas y funciones. O sea, las biomoléculas pueden ser macro como pueden ser también moléculas pequeñas. No siempre van a ser macromoléculas. Las principales biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Ya hablamos un poco anteriormente de las funciones, ¿verdad? De los carbohidratos que tienen funciones de combustible, ¿verdad? Principal es la glucosa, ¿verdad? Las proteínas que tienen funciones estructurales, funciones en lo que es la defensa del organismo mediante la inmunoglobulina, en funciones de transporte, ¿verdad? Se tienen infinidad de funciones. Los lípidos también que tienen funciones estructurales, ¿verdad? Que componen lo que es la membrana lipídica de las células, también tienen funciones de almacenamiento de energía, ¿verdad? En forma de grasa, ¿verdad? Los aminoácidos, que también son la unión de todos estos aminoácidos geniales, que son las proteínas, ¿verdad? Y las proteínas, como dijimos, acá tienen un montón de otros tipos de, de funciones dentro de lo que es el organismo. Las vitaminas, ¿verdad? Que son importantísimas para lo que es el metabolismo en sí de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿verdad? Que actúan dependiendo del tipo de vitamina, ¿verdad? Actúa en ciertos procesos, ¿verdad? No todas las vitaminas actúan en el mismo proceso, ¿verdad? Hay unas vitaminas que actúan en el proceso de defensa del organismo, hay vitaminas que actúan en lo que es como catalizadores, que aumentan la velocidad de ciertos procesos, ¿no? Y luego están los ácidos nucleicos, que ya hablamos que está el ADN, el ARN, que cuando hablamos de ADN hablamos de lo que es la información genética de una persona, ¿verdad? Y hablamos de ARN cuando es más bien una función mensajera de estas proteínas, ¿verdad? O sea, del ADN, ¿verdad? Tiene más función en la realización, ¿verdad? Una síntesis de proteínas, ¿verdad? Para los distintos procesos, ¿verdad? Donde está una célula específica, ¿verdad? El cuerpo de los seres vivos está conformado principalmente por combinaciones complejas de 6 elementos primordiales. Está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿verdad? Esto se debe a que estos elementos permiten la formación de enlaces covalentes. Hablamos muchísimas veces de enlaces covalentes que comparten electrones sumamente estables, ¿verdad? Ya sean simples, dobles o triples, ¿verdad? O sea, pueden ser alcanos, alquenos y alquinos. Cuando hablamos simples son alcanos, cuando hablamos dobles, alquenos, cuando hablamos de triples son alquinos. La formación de esqueletos tridimensionales de carbono, que hablamos también en la diapositiva de lo que es el carbono, que tiene esa capacidad de unirse y de formar diferentes tipos de estructura, ¿verdad? No siempre es la misma, ¿verdad? Y la construcción de múltiples grupos funcionales con características sumamente distintas y particulares, que hablamos también en la parte de lo que es los grupos funcionales. Ahí hablamos un poco de lo que son los alcoholes, los ésteres, las amías, los ácidos carboxílicos, hablamos donde, o sea, es tanta la peculiaridad que tienen los carbonos de unirse entre sí y de generar tantos grupos funcionales cuando se unen a estos distintos tipos a estos átomos, ahora que hablamos hace rato.
Por esta razón, las biomoléculas suelen estar constituidas por este tipo de elementos químicos, ¿verdad? Y las biomoléculas comparten una relación fundamental entre estructura y funciones, en la que intervienen también el entorno en el que se encuentran. Por ejemplo, los lípidos poseen una gran parte hidrófoba, ¿verdad? O sea, que repele el agua, ¿verdad? Por lo que suelen organizarse en presencia de ella de modo tal que los extremos hidrófilos, que son los atraídos por el agua, queden en contacto con el entorno y los hidrófobos queden a su resguardo. En este caso, en específico, hablamos de lo que es la membrana de las células, ¿verdad? Que las membranas de las células siempre están en contacto con el exterior, con líquido, o sea, con agua, ¿verdad? Siempre va a haber agua dentro de nuestro cuerpo. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, estos lípidos, ¿verdad? Tienen una cabeza que es hidrófila, ¿verdad? Y el cuerpo que es hidrófobo. Entonces, se organizan de forma que las cabezas estén en contacto con el agua y las hidrófobas estén por dentro, ¿verdad? Este tipo de funciones son fundamentales para la comprensión de lo que es el funcionamiento bioquímico de los organismos vivientes. Según su naturaleza química, ¿verdad? Las biomoléculas pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas. Esta parte puede ser un poco confusa, ¿verdad? Pero más bien tenemos que siempre enfocarnos en la definición de lo que es un compuesto orgánico e inorgánico. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de lo que son compuestos orgánicos, eran principalmente tenían como estructura principal lo que es el carbono, ¿verdad? Y los enlaces generalmente eran covalentes, que ahí ya entra covalente polar a polar. Y los inorgánicos generalmente eran, obviamente no tenían como base el carbono, tenían como base los metales, los no metales. O sea, tenemos que tener eso, ¿verdad? Para saber si una molécula es orgánica o es inorgánica. Una biomolécula es orgánica o inorgánica. Por ejemplo, las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no están basadas en el carbono, excepto lo que es el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Estas pueden ser parte tanto de los seres vivientes como de los objetos inanimados, pero no por eso dejan de ser indispensables por lo que es la existencia de la vida. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el proceso de la respiración nosotros aspiramos, o inhalamos oxígeno, ¿verdad? Y el producto de degradación de nuestras células es el dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono es una biomolécula inorgánica, ¿verdad? Porque no tiene como base estructural, o sea, tiene el carbono, pero no es la base de lo que es la molécula, ¿verdad? Algunos ejemplos de biomoléculas inorgánicas son el agua también. El agua es una molécula, es una biomolécula, pero no es orgánica, ¿verdad? No tiene como base el carbono ni los enlaces covalentes. El oxígeno, ¿verdad? El gas oxígeno, ¿verdad? El O2 tampoco, ¿verdad? No tiene como base el carbono. El hidrógeno tampoco. El amoníaco, ¿verdad? Que se genera en lo que es la orina, ¿verdad? Y el cloruro de sodio también que se genera, ¿verdad? Mediante producto de degradación de algunos metabolismos, algunos procesos metabólicos, ¿verdad? Se genera cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que es un compuesto inorgánico, pero que nosotros también producimos. Entonces entra dentro del grupo de las biomoléculas. Y las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas están basadas en la química del carbono. Estas biomoléculas son producto de las reacciones químicas del cuerpo, del metabolismo de los seres vivos y están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden tener como parte en su estructura elementos metabólicos como el hierro, el cobalto, el níquel, en cuyo caso se llamarán oligoelementos. Cualquier proteína, aminoácido, lípido, carbohidrato, ácido nucleico, vitaminas, un buen ejemplo de este tipo de biomoléculas. Y como hablamos hace rato un poco de las funciones, estas biomoléculas tienen funciones estructurales,
Las proteínas y los lípidos sirven como materia de sostén de lo que son las células, manteniendo lo que es la membrana, ¿verdad? Eh, y tejidos, ¿verdad? Los lípidos también constituyen como una reserva de energía en los animales y las plantas. También las proteínas pueden servir o sirven también como una reserva de energía. Por eso cuando una persona está con un ayuno prolongado empieza a consumir grasa y una vez que ya no tiene empieza a consumir músculo, ¿verdad? O sea, también son una fuente de energía, ¿verdad? Luego están las funciones de transporte, ¿verdad? Algunas biomoléculas sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias, por ejemplo, la albúmina que moviliza, por ejemplo, la bilirrubina. Luego están también están las funciones estamos hablando de funciones de transporte en específico, dentro y fuera de las células, uniéndose a ellas mediante enlaces específicos que luego pueden romperse, se rompen para poder eliminarse, ¿verdad? Tipo de biomolécula, un ejemplo de este tipo de biomoléculas es el agua, ¿verdad? Luego están las funciones de catálisis. Las enzimas son biomoléculas capaces de catalizar, o sea, acelerar la velocidad de determinadas reacciones químicas sin formar parte de esta reacción. O sea, no es que se mezcla o reacciona con estos productos, sino que netamente acelera esa reacción y luego se le vuelve a liberar lo que es este catalizador, ahora sin sufrir ningún tipo de cambio, sin formar parte de la reacción. Por tanto, no constituye ni un reactivo ni un producto. Generalmente son las vitaminas que pueden entrar dentro de este grupo. Y luego están las funciones energéticas, que la nutrición de los organismos vivos puede ser autótrofa, cuando son capaces de sintetizar los compuestos fundamentales para su metabolismo o a expensas de moléculas inorgánicas, sin depender de otro ser vivo, o heterótrofos, que cuando tienen la materia orgánica necesaria para su metabolismo a partir de lo que es la materia orgánica sintetizada por otros organismos autótrofos o heterótrofo, ¿verdad? Dependiendo del tipo del otro ser vivo. Y luego están las funciones genéticas, por ejemplo, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es un ácido nucleico que contiene todo lo que es la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Y además es responsable, obviamente, de transmitir esta información hereditaria. Y la importancia de estas biomoléculas. Las biomoléculas son indispensables para el nacimiento, el desarrollo y el funcionamiento de todas las células que conforman a los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de sostén, como la sostén, regulación del proceso y de transporte de sustancias en cada una de las células que forman estos tejidos, órganos y sistemas de órganos. Luego tenemos, para saber un poco diferenciar entre lo que es un bioelemento y una biomolécula. Se denomina bioelemento a los elementos químicos a partir de los cuales se componen las biomoléculas. Por tanto, son los elementos presentes en los seres vivos. Los bioelementos primarios que componen el 99% de lo que es la materia viviente de todos los seres vivos conocidos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, azufre y fósforo. Y los bioelementos secundarios, hay también terceros, perdón. Los bioelementos secundarios son aquellos que sí bien son indispensables para la vida, ¿verdad? Y para el correcto desempeño, ¿verdad? Lo que es el cuerpo, se requieren en cantidades moderadas y con fines específicos. Son el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, el cloro, el flúor, que hay en distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Que se necesita para distintos procesos o procesos específicos. Y además existen los oligoelementos que son necesarios para la vida, pero en cambio cantidades muy bajas, perdón. 0,1% nomás de los elementos del cuerpo. Algunos por ejemplo son el hierro, el yodo, el cromo, el cobre, el zinc y el boro. Y muchísimas gracias. Entonces ya, más bien
por las dudas que hice esta diapositiva, o sea, esta grabación, ¿verdad? Por si es que vuelvo a tener problemas con la grabación de la clase de hoy. Y bueno, cualquier consulta que tengan, saben ya que pueden escribir en el grupo o me escriben al privado.